Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos también, que sin duda estarán sintonizados, muchos amigos también de esta gran actividad. Reciban todos el saludo, el abrazo. Gracias, hermano Palito, por sus palabras de bendición y compartir esto con todos nosotros, porque la verdad es que una actividad de jóvenes no es solo para jóvenes. Dentro de esta obra, sea convención de damas, sea convención de jóvenes, sean aún actividades de niños, pues tenemos siempre ese ímpetu, ese impulso de estar. Y eso es un buen síntoma siempre. Así que, amados jóvenes, amados hermanos en general, reciban el abrazo fraterno en el amor del Señor Jesucristo. Estamos iniciando este día nuestra convención juvenil a través de este método virtual, por razones ya conocidas. Es nuestra convención 29ª, que lleva el título de Haremos grandes proezas con el Señor. Y creemos firmemente que así es. Especialmente la juventud está en el foco de la mirada de Dios, porque con la juventud Dios quiere hacer siempre cosas grandes, quiere prepararlos para mayores victorias y para que la obra del Señor pueda continuar adelante con ese relevo que se necesita en su momento. Y nosotros damos gracias a Dios porque acá en nuestra iglesia nosotros vemos jóvenes de relevo que están allí dispuestos y que están no preparándose, sino ya preparados en su nivel actual para luego ir creciendo en la obra del Señor y alcanzar esas estaturas y esa madurez que el Señor nos da a través de la experiencia y a través de los años de servicio a Él. Todos pues reciban el abrazo fraterno, todos los obreros que están en sintonía también, el abrazo, hermanos. Sigamos adelante en medio de la prueba, vamos avanzando con la ayuda del Señor y no hay que mirar atrás. No permita nunca que el diablo lo enfríe, que el diablo le eche congelante a su corazón, sino que usted se mantenga con fervor, siendo ardorosos en espíritu, como dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, que debemos ser ardientes en el espíritu. Nada ni nadie, ninguna pandemia, ningún ataque de Satanás, ninguna sutileza del enemigo podrá robarnos el fuego de Dios en nuestros corazones. Y yo quisiera compartirles hoy la palabra del Señor. Y podríamos decir que dentro de este tema, mantener ese fuego ardiendo es producto de conocer en forma personal y continua al Señor Jesucristo. Ese es el secreto. No sacar de foco al Señor de nuestras vidas. Él es el Señor, Él es el Kyrios, y nosotros somos sus súbditos y debemos mantenernos detrás de sus pisadas. Quiero leer la palabra del Señor para luego meditar en ella con la ayuda de Dios. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan capítulo 12, y leo para ustedes el versículo 32. Versículo 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Repito el texto. Y yo, está hablando Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites el privilegio de estar reunidos a través de esta plataforma, Señor, estar
conectados espiritualmente, en forma especial con tanta juventud que ha estado deseosa de tener esta actividad, Señor, y que ha deseado el toque y la bendición tuya para que se cumpla ese lema de esta convención, que es: en ti haremos proeza, Señor. Pero para mantenernos en ti es necesario que algo especial nos mantenga fusionados, Señor. Eso lo entendemos, y por eso en esta hora te pedimos que nos hables, que podamos captar los propósitos de tu divina voluntad, Señor. Usa la juventud, bendíceles grandemente. Sabemos que tú estás haciendo cosas especiales en estos días con la juventud, Dios mío, que se ha involucrado mucho, se ha involucrado de lleno en distintos aspectos de la comunicación del Evangelio de Jesucristo. Bendice a cada uno y bendice a todos. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. La maravilla más grande del Evangelio. ¿Cuál es la maravilla más grande del Evangelio que nos capta la atención, la mirada, y que hace que nos enfoquemos en esa maravilla desde que nosotros empezamos en el camino de Dios hasta que concluimos y cruzamos la meta? Esa maravilla es la misma persona del Señor Jesucristo. Él sí es imprescindible. Cristo es la razón de ser de nosotros los creyentes. Y cada vez que uno lo conoce más y lo conoce mejor, menos quiere separarse de Él. Quiere mantenerse sirviéndole, quiere mantenerse siguiéndole. Uno quiere predicar su palabra, uno quiere cantarle, uno quiere honrarle, y uno se guarda para Dios, porque conoce a Dios a través de Jesucristo. Ese es el punto que quiero enfocar en esta hora con la ayuda del Señor. Jesucristo es para nosotros como un gran imán. Aquí lo dice el Señor en esta palabra, cuyo contexto sería bueno que por lo menos mencionemos de paso. Ya estaba el Señor, diríamos, a la sombra de la cruz, estaba próximo a ser crucificado, se encaminaba hacia eso, cuando sus discípulos vienen y le comunican algo que lo impresiona y lo impacta. Le dicen: unos griegos te andan buscando, porque en efecto, unos griegos, o sea, gente no judía, habían venido de su tierra para saber quién era Jesús. Ellos estaban interesados en saber, en conocer quién era Jesús. Y entonces le dicen a uno de sus discípulos: nosotros queremos ver al Señor, queremos ver a Jesús. Y ellos van y le comunican a Jesús. Y cuando Jesús oye esa palabra, entonces habla algo que es realmente sorprendente. Dice la Biblia que Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y en ese mismo tono siguió hablando hasta nuestro texto que leímos, donde él termina diciendo, aquí en esta parte, donde él termina diciendo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús está diciendo que en virtud de su muerte, Él atraerá a todos. Ahora está hablando de este grupo gentil, no judío,
Y el Señor lo que está viendo es que la puerta del Evangelio le abre la puerta, le abre la entrada a el mundo entero sin ningún tipo de distinción. Es decir, no es solo los judíos, no son solo ellos, sino que ahora el Señor les abre la puerta a todos. Esto es lo que implica que unos griegos lo buscaban, y esto fue lo que impresionó al Señor tanto que lo hizo hablar estas palabras tan maravillosas que a nosotros hoy nos presentan un mensaje. El Señor Jesucristo siempre estuvo confiado en que venía a realizar una obra determinada por el Padre, un programa del Padre para él. Y en eso nunca el Señor dudó de que iba a terminar ese trabajo con éxito. Lo vemos que desde el principio él habló que su tiempo era el tiempo de Dios y que había venido con este propósito. Cuando en el capítulo 3 de Juan se nos registra aquel texto tan maravilloso que es Juan 3:15, el 16 que lo conocemos muy bien, pero el 15 dice: y si yo fuere levantado, porque acaba de hablar en los versículos anteriores de la serpiente que Moisés levantó en el desierto para salvación de todo el que era mordido por las serpientes ardientes. Y él dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, el Señor desde el principio de su ministerio está indicando que él sería levantado de la tierra, colgado en un madero, tal como se puede deducir, igual que en este texto que leímos, la muerte del Señor crucificado. En otras palabras, hermanos míos, Cristo estaba claro que iba a ir a la cruz. Esto no fue una sorpresa para el Señor. Ya Él lo había dicho y lo había establecido desde un principio para que todos lo tuvieran presente. Él declara que tal levantamiento en la cruz sería la condición y el secreto de su triunfo. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, en virtud de él haber sido levantado en la cruz, es decir, su muerte, a todos atraería. Hay un poder en la cruz que no se dio aquel día de la crucifixión, pero sucedieron cosas enormes, poderosísimas, que algunas veces hemos considerado. Pero también este poder que emana, no de la cruz como un objeto, sino del hecho que se enmarcó en esa cruz, la muerte de Cristo, un poder que surge de ella para atraer a la humanidad a sus pies. Por eso es que Cristo es único y por eso es que en la cruz él sabía que estaba el secreto y la condición de su éxito, entre comillas, de su victoria. ¿Cómo atraería el Señor la gente? No es por medio del ofrecimiento de cosas, como por ejemplo riquezas, honores, poder. No es ese ofrecimiento el que hace el Señor. Él lo que anuncia más bien es que habrá persecución y que habrá sufrimiento para todo aquel que decida seguirlo a Él. El asunto es que Él mismo, la persona maravillosa de Cristo, es ese atractivo, es ese imán que atrae a todo el que se le acerca y aún de lejos lo atrae. Ese asunto, hermanos míos, es experimentado por cualquier cristiano en cualquier tiempo. Cuando uno encuentra verdaderamente a Jesucristo,
simplemente quiere estar con Él. ¿Por qué ese magnetismo de su personalidad? Todo el mundo reconoce la grandeza de Cristo. Hay muchas cosas que pueden empequeñecer a las personas, ¿verdad? Pero en Él todo, absolutamente todo, es enorme, es apoteósico, es grande. Bendito sea el Señor. Su pensamiento profundísimo. El Señor dijo cosas, expresó cosas que nadie había dicho jamás. Y cosas que dijo con toda autoridad que nadie se hubiera atrevido a decir. Jesús en este sentido es mayor que cualquier caudillo o que cualquier líder espiritual de cualquier tiempo. Las cosas que él habló, que eran vertiendo su pensamiento, dándolo a los que oían, simplemente fueron cosas que asombraron a aquellos que lo escuchaban. Además de eso, no solo su pensamiento, la expresión misma de ese pensamiento, o sea, su palabra, era una palabra de vida, era una palabra de poder. Muchos llegaron a querer cazar algún error en las palabras del Señor. Eran enemigos de él, enviados por fariseos o saduceos o sacerdotes, etcétera, para cazarlo en algo. Y cuando regresaban a sus maestros que los habían mandado, tuvieron que decir: no hemos encontrado falla en él. Es más, ningún hombre ha hablado como este hombre habla. Otros dijeron: habla como quien tiene autoridad. Es una cosa tremenda, como sus propios enemigos, en este caso, eran convencidos por el poder de su palabra, y no solo de su palabra, de su vida también. Porque el ver a Cristo, ya solamente el verlo, era un mensaje de poder a todo aquel que podía observarlo. Nadie habló como él, igual nadie vivió como él. Esa es una prueba maravillosa de por qué el Señor nos atrae. Podríamos hablar aquí algunos detalles, pero no quiero desviarme de este mensaje que habla acerca de esa atracción que el Señor hace en la vida de aquellos que le seguimos, y que pasa una década y allí estamos, y 2 décadas y allí estamos, y pasan las décadas y los años y las edades y ahí estamos. Unos en un tiempo, otros en otro, pero siguiendo al Señor. Miren ustedes, tan precioso es esto, hermanos, que Jesús era capaz de atraer a los niños. Ustedes saben que es difícil captar la atención de los niños, porque los niños se distraen fácilmente. Un niño puede estarlo oyendo un ratito a usted, pero ya de un momento a otro cualquier otra cosa le captó su atención y ya no lo estará oyendo. Así son los niños. Es difícil captar su atención. Sin embargo, una de las pruebas de la excelencia del carácter del Señor es que los niños lo seguían, los niños lo entendían, captaban su persona. Si capta un niño, pues mi hermano, capta a cualquier otra persona. También atrajo a gente pecadora y mala. Todos somos pecadores. Sin embargo, hay pecadores cuyos síntomas son muy visibles. Y entonces tenemos algunos de ellos, por ejemplo, que cuando observaban la santidad y la pureza del Señor, que la Biblia dice claro que fue inocente y sin mancha, y que en él no hubo engaño,
nunca hubo mentira en su boca. En lugar de eso, repeler al pecador, lo que hacía era que el pecador se sentía apasionado con Jesús por causa de su santidad, por causa de su pureza, de su compasión, de su amor, todas estas cosas que irradian de una vida completamente entregada a la voluntad del Padre. La lista es grande. Tenemos, por ejemplo, a un Pedro que le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador, porque observó la pureza del Señor, la captó en un momento dado y se sintió compungido e indigno siquiera de que el Señor estuviera cerca de él. Sin embargo, Pedro fue un seguidor fiel del Señor. Tenemos, por ejemplo, a Mateo, un hombre materialista en extremo, no miraba a nadie sino con ojos de mercader. Era una persona entregada totalmente al materialismo. Para él, el Dios era el dinero. A él no le importaba perder la identidad de judío. A él no le interesaba que lo trataran como un hombre despreciable y pecador en extremo, si él podía ganar unas cuantas monedas. Sin embargo, cuando Jesús le dijo: sígueme, y él vio al Señor, no pudo resistir y de ahí para adelante lo siguió el resto de su vida y le sirvió y fue útil a él. Tenemos a un Zaqueo, casi del mismo tono de Mateo. Este Zaqueo fue impresionado por el Señor y también fue atraído por él. Tenemos, por ejemplo, la mujer pecadora, aquella mujer probablemente prostituta, que reconoció la santidad del Señor y fue y se arrepintió. Y aquella otra que el Señor perdonó y le dijo: hija, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Es una cuestión hermosa lo que el Señor hizo ahí. Estos pecadores, que son pecadores, diríamos, extremos, que cualquiera diría: estas personas nunca irían a buscar al Señor. Pero cuando el Señor se acercó a ellos, fueron atraídos por su gracia y su poder. Aún el ladrón en la cruz, mientras uno blasfemaba, él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí el Señor lo atrajo, lo arrestó espiritualmente. Y la palabra de Dios le dice a través del Señor: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús atrajo a sus propios enemigos. Esto es inconcebible, ¿no? Lo odiaban. Los enemigos nunca dejaron de odiar a Jesús, lo odiaban al punto de llevarlo a la cruz. Sin embargo, también lo admiraban. ¿Cómo puede haber esa mezcla? Porque los enemigos tampoco podían negar que la personalidad de nuestro Señor Jesucristo era exuberante, era abarcadora, arrolladora. Y por eso en algunas ocasiones lo expresaron de esa manera, los propios enemigos del Señor Jesucristo. Y hoy el Señor sigue atrayendo personas. Ahí lo dice: si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El Señor sigue atrayendo, porque esa palabra sigue vigente, queridos hermanos. Eso nos mantiene a nosotros cerca de Él. Nos atrae el Señor. Él siempre tenía una palabra necesaria, sanadora, una palabra reveladora, una palabra de auxilio, de ayuda, de consuelo, de paz. Jesús siempre tenía la palabra que el corazón humano necesitaba. Entonces, ¿quién no se va a sentir atraído cuando tiene a un Salvador con estas características? En él había, aunque severidad en algunos casos, pero también había ternura infinita,
Había valor y arrojo, pero también había prudencia. Había amor, había verdad, absoluta pureza. En el Señor nadie pudo acusarlo una vez ante sus enemigos, que eso es muy importante. Ante sus enemigos, Jesús dijo: ¿quién de vosotros me redarguye? Diríamos hoy, ¿me puede acusar de pecado? ¿Cuál de ustedes? Ningún hombre en esta tierra se atrevería en su propio medio ambiente. No es que llegó de visita a un lugar y dijo eso donde no lo conocían. No, lo conocían perfectamente desde que era un niño. Y Jesús les tiene que decir: ¿cuál de vosotros me redarguye de pecado? ¿Alguien me puede acusar? Se lo dijo a sus enemigos, no a sus amigos. ¿Y sabe qué? Ninguno de ellos se atrevió a abrir la boca. Todos sabemos que las acusaciones que se ven en el juicio al Señor Jesucristo eran acusaciones falsas, algunas de ellas absurdas, como por ejemplo que él se quería hacer rey en Israel, como por ejemplo que él decía que era enemigo de César. Son cosas que sabemos muy bien que no son ciertas y que eran absurdas. Cosas como esas tuvieron que inventar, pero una acusación valedera, bien fundamentada contra el Señor, ni sus enemigos pudieron tenerla, hermanos míos. La Biblia dice en el capítulo 7 del libro de Hebreos que Jesús fue santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un texto verdaderamente poderoso y demoledor, que no se puede decir que nadie en esta vida pueda ser llamado o ser calificado de esta manera. Solamente nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la muerte, Jesús pudo haberle evitado. Jesús pudo haber dado una orden a sus ángeles y nadie le hubiera tocado un pelo al Señor. Es más, hubiera habido una manifestación tan poderosa que todo Israel lo hubiera aclamado como su Mesías, pero no hubiera habido salvación para el mundo entero. Jesús vino a morir y él en su muerte enfrentó con confianza en el programa de su Padre toda aquella circunstancia, y sabemos que aunque pudo evitarla, no lo hizo, lo que quiere decir que Jesús entregó su vida en forma voluntaria. Él lo dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo para volverla a tomar. Y dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Aparte de todo esto, hermanos, que son acontecimientos de la historia y que podemos comprobar muy claramente con la palabra de Dios, no solo en los evangelios, también en las profecías antiguas, está el hecho de que la influencia de Jesús de Nazaret, queridos hermanos y queridos jóvenes, todavía hoy es una realidad. Todavía Jesús de Nazaret es una influencia poderosa y positiva, por cierto, en este mundo. Siguen acudiendo a él hombres y mujeres, gente, en búsqueda de su ayuda, en búsqueda de remedio para sus miserias, para sus pecados, para sus dolores, para sus discordias, etc. Siguen y siguen recibiendo la respuesta positiva de parte del Señor. Dios sigue salvando hogares,
sigue haciendo que ese amor perdido en matrimonios a punto de divorciarse, sigue haciendo de hombres perversos buenos padres, sigue haciendo de personas amadores de los deleites de este mundo, gente que ahora disfruta la presencia de Dios y ya no viven lo que vivían antes. O sea, la palabra se sigue cumpliendo, Dios sigue salvando, el Señor sigue llamando, la influencia de Cristo se mantiene activa en este mundo. Hay muchos que pretenden negarlo y muchos que lo han negado han tenido que reconocerlo después, porque para el Señor simplemente no hay nada que Él no pueda perdonar. Aparte de la blasfemia del Espíritu Santo, el hombre puede ser salvo, no importa cuánto haya hablado contra el mismo Señor. Y de esto hay, hermanos, muchos ejemplos y testimonios. ¿Podrá explicar el mundo este poder de atracción, esto que hace que estemos en Cristo, esto que hace que un joven permanezca en los caminos del Señor? Yo conozco al Señor desde muy joven y nunca me pasó por mi mente el volver atrás. Yo no recuerdo un momento en mi vida en que yo haya pensado volver atrás al mundo que dejé. No. Siempre en medio de mis problemas, pruebas, luchas, ataques del enemigo, que sí los he tenido todo el tiempo, no hay uno solo que no los tenga, Dios me ha ayudado y me ha dado fuerza para pelear la batalla, pero nunca he tenido yo la idea de volver atrás. ¿Qué hace que uno se mantenga así en el Señor? ¿Podrá explicarlo el mundo? ¿Podrá el mundo decir, bueno, Jesús tiene un poder así de atracción tan fuerte porque era judío, digamos por la raza? Mire, hermano, el pueblo judío, sabemos que Dios tiene propósitos con ese pueblo desde Abraham, eso está claro. Pero el pueblo judío, como raza y como pueblo escogido por Dios, es el más exclusivista del mundo. O sea, ningún judío está tan interesado en abarcar algo para el mundo. No es por causa de la raza, más bien la raza judía lo que hace, religiosamente hablando, es que la persona se separe del mundo, que no quiera tener mucha relación con el mundo. Entonces no se trata porque Jesús era judío y su raza pues produce ese puente de atracción. Otros dicen, bueno, puede haber sido producto de su familia. Es cierto que de la genealogía de Cristo, pues existen reyes. David, por ejemplo. Cristo viene de esa línea, hay reyes. Pero también hay gente totalmente simple, sencilla, como cualquier ser humano. Personas que, humanamente hablando, no descollaron en nada en este mundo. La familia en sí, pongámonos a pensar, hermanos, en José y María, que era el círculo más cercano de Jesús, familiarmente hablando. Eran aldeanos, personas que hoy podríamos decir campesinos, sin casi ninguna preparación intelectual, ni de ningún tipo, aparte de las cosas muy sencillas de la vida, como ser un carpintero o ser un ama de casa, ¿verdad? Entonces no es asunto tampoco de familia, no fue producto del hecho de que descendiera de alguien X y que fuera ese alguien X, pues un gran personaje. No lo fue. Otros podrían pensar, bueno, tal vez fue su cultura. La cultura humana
no hizo ninguna mella en el Señor. De hecho, Jesús nunca asistió a una escuela rabínica de las que habían en Israel y que enseñaban los aspectos religiosos al pueblo. No, es más, Jesús ignoró por completo la cultura griega, que era la que predominaba en el tiempo en que él vivió en este mundo. No lo vemos hablando de la cultura, como por ejemplo un Pablo, que sabemos que era un hombre bien compenetrado en la cultura griega, igual que en la hebrea. Pero el Señor no fue producto de ninguna cultura humana. Esta no aportó nada en lo absoluto. La cultura es parte del resultado de la relación del hombre con esta tierra y unos con otros. No aporta nada a aquel que venía de una cultura, entre comillas, eterna y celestial. Jesús nunca se interesó en nada. Es más, nunca ni siquiera salió de su país por su propia voluntad. Él fue a Egipto cuando lo llevó José, que era todavía recién nacido, para librarlo de la muerte en tiempos de Herodes. Es la única frontera que atravesó, fue a Tiro y a Sidón, pero estas, pues, podríamos decir que eran ahí mismo, parte norte de la tierra de Israel. Él no anduvo nunca por ningún otro país, o sea que eso no le aportó nada, como para decirle, le ayudó eso, esa cultura, todo ese andamiaje cultural le ayudó para hacer la influencia que es. No, hermanos, tampoco fue el producto de su época, porque en el tiempo del Señor, sí, surgieron grandes personajes. De hecho, los grandes filósofos griegos existieron pocos cientos de años, que relativamente no es tantísimo tiempo, antes de Cristo. Ya en el tiempo del Señor, la filosofía griega, hermano, reverberaba en el mundo romano conocido. Roma nunca pudo vencer la cultura griega, aunque pudo vencer el imperio griego. Bueno, no el griego exactamente, ¿verdad? Pero pudo vencer y levantarse como un imperio. No obstante, no pudo deshacerse de la cultura griega. La cultura griega tuvo que adoptarla Roma y hacerla parte de su tejido social, porque era tan abarcadora que nadie podía, ni tampoco querían quitársela de encima. Pero en el Señor eso no hizo absolutamente ninguna mella. En el tiempo de él se levantaron grandes capitanes, grandes guerreros, grandes artistas, grandes filósofos, pero Cristo fue diferente a todos ellos, ¿verdad? Y no tuvo ninguna relación con estas personas. Entonces, ¿de dónde surge ese poder del Señor para poder atraernos? Él es único. Él no responde ni a la raza, ni a la familia, ni a la filosofía, ni a las culturas, ni a los productos de la época. No, Él responde al hecho de que Él vino aquí con un programa divino a realizarlo, y lo hizo en la cruz del Calvario y fue levantado en esa cruz, y en virtud de ese hecho trascendental es que Él puede atraernos y mantenernos en sus caminos hasta el día de hoy. Para ir concluyendo, hermanos, hemos estado presentando el aspecto de la atracción que ejerce el Señor sobre el género humano como una especie de enigma. No es en virtud de esto o en virtud de lo otro, entonces es en virtud de qué. Cuando Jesús
le preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Entonces, algunos dijeron: bueno, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Mire cómo había una diversidad de opiniones. A Cristo hay que tener una opinión que estructurada, clara, bien enfocada. No esta pluralidad de opiniones, que eso solo ya indica que no se conoce al Señor. Pero cuando Jesús les pregunta eso a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestan de esa manera, Jesús luego se dirige a ellos directamente y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Claro, al principio sin duda hubo un silencio, porque no tenían la respuesta. La respuesta no nacía de una escuela o de una experiencia humana. La respuesta tenía que venir de otra fuente. Entonces Pedro la recibe, se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la solución del enigma. ¿Por qué Cristo nos atrae? Porque Él es el Hijo del Dios viviente. No es una persona común y corriente. No es un conductor religioso, ni siquiera un fundador de una religión. No, Cristo no vino aquí a fundar religiones. Él fue levantado en la cruz. Él cumplió el propósito del Padre. Y entonces eso lo hace único. Y no podía ser cualquier hombre. Por eso Él dice a Pedro, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese concepto que nos lleva a adherirnos a Él tiene que venir de arriba, hermano. Tiene que ser revelación divina, obtenida por el Espíritu de Dios. El Espíritu nos revela a Jesucristo. Y cuando nos revela a Jesucristo, eso está ahí como una marca indeleble en nuestra vida. Y no puede haber nada que lo quite. La forma de aceptarlo es por la fe. Porque el Señor me puede decir a mí por su Espíritu: este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero luego yo tengo que creerlo. Y al creerlo se traduce en una experiencia personal. La experiencia del arrepentimiento. La experiencia del nacimiento de nuevo. La experiencia que nos cambia y nos transforma. Y luego, gloria a Dios, se acompaña de la bendición. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Hermanos míos, el conocer a Cristo es vida eterna. Y tenemos algo dentro de nosotros, la parte espiritual nuestra, esa alma sedienta de Dios, esa vida que Dios sopló en nosotros, que lleva el elemento, si me permiten esa palabra, espiritual, que hace que seamos como un radar, buscando la señal, y cuando la encontramos, ahí está, la descubre el radar. Esa parte espiritual nuestra es así. Por eso cuando oímos la palabra, ese radar espiritual capta la señal y decimos: ahí está, este es el día. Y entregamos nuestra vida al Señor. Querido joven, ser atraído por Cristo es una gran bendición, una gran experiencia. No debemos nunca perder de vista que el Señor es nuestro imán, que el conocerlo a Él
y cada vez más profundamente nos hace ser perseverantes, nos hace ser fieles, adheridos a Él y su palabra. Queremos servirle, queremos adorarle, queremos glorificarle. No permitas que nada ni nadie te robe o te arrebate esta bendición a tu vida. Querido hermano joven, adelante, Dios cuenta contigo. Una cosa importantísima para servirle a Dios es conocerlo a nivel personal. Y entre más profundo lo conozcas, todavía mejor. Y podrás entonces ser un instrumento útil en las manos de Dios, que pueda también bendecir a otros. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos a tu presencia, Señor, a través de la oración, pidiendo una bendición tuya especial para toda esta juventud. Mira, Dios mío, que cada uno de ellos quiere servirte y tú quieres también hacer proezas a través de cada uno de ellos. Señor, aquellas cosas escondidas que no han sido reveladas todavía, Padre, esas cosas que tú tienes en tu programa para cada vida, para cada joven en particular. Permite, Dios mío, que esta juventud capte esta verdad maravillosa, Padre, y puedan amar el conocerte, buscar el conocerte, Señor, y que nada ni nadie los aparte del amor de Jesucristo. Tus manos los deposito, Señor. Pido también por los enfermos, bendícelos, ayúdales. Pido por los que tienen dolor hoy, Padre, sánalos. Alivíales ahora, Padre, en el nombre de Cristo. Todo aquel que está amenazado por este virus maligno, Señor, te pido que te glorifiques y aumentes la fe de cada uno y les guardes, Padre, bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.